bienvenidos de nuevo a la última sesión de este ciclo de conferencias de Agramonteses y Viamonteses. Contamos hoy con Fernando Chavarría Mújica. Bueno, él es modernista, es especialista en la Edad Moderna navarra, con un gran recorrido a sus espaldas y con un gran futuro por delante, como pueden ver. Él es licenciado en Historia por la Universidad de Navarra, hizo la tesis doctoral en Florencia, en el Instituto Europeo de Florencia, una tesis doctoral en Historia y Civilización, y luego bueno, ha estado en distintos centros universitarios. El último de ellos fue la Universidad Nova de Lisboa, y ahora mismo desempeña su labor en la Universidad de Alcalá. Y desde allí bueno, pues ha querido venir a Pamplona para aportar su grano de arena a este ciclo, cosa que le agradezco, su gran disposición en participar. Y nos va a hablar sobre una cuestión realmente desconocida de todo el proceso del conflicto de agramonteses y viamonteses, que es lo que ocurre pues, prácticamente después de los perdones de Carlos V, del perdón de Fuenterrabía, ¿no? Pues ese siglo XVI largo hasta 1628, en el que bueno, pues hay que conocer, y por eso lo hemos invitado, para saber qué ocurrió con el conflicto, si se diluye, si se mantiene, y todas estas cuestiones de las que nos va a hablar en esta conferencia titulada ¿Qué pasó con las parcialidades navarras, agramonteses y viamonteses en tiempos de los Austrias 1524-1628? Pues nada, muchas gracias. Fernando tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación y a ustedes por venir a escucharme, ¿no? Es siempre un placer, ¿no?, ver el interés por la historia, ¿no?, sobre todo cuando uno presenta temas que quizás resultan más desconocidos, aunque sé muy bien, ¿no?, que la cuestión de las parcialidades navarras, las guerras de Navarra, tienen especial interés, ¿no?, aquí, pero en este caso concreto nos vamos a centrar en una etapa, en ciertos aspectos, que por lo general han sido bastante desatendidos por los historiadores en general y por el gran público, ¿no? Por el gran público también, ¿no? También. Bueno, empezaremos por lo que todo el mundo sabe, ¿no? Cuando hablamos de parcialidades navarras, no sé si se me escucha bien, ¿sí? Sí. Cuando hablamos de parcialidades navarras, no, todo el mundo tiene en mente estas fechas, ¿no? Todo el mundo tiene en mente el momento fundador, ¿no?, por decirlo de algún modo, la rebelión del príncipe de Viana, ¿no?, en 1451, y el inicio de la guerra civil, ¿no?, navarra, con todo el problema sucesorio, ¿no?, el testamento de Doña Blanca y todo lo demás. Y, por supuesto, también tiene en mente el momento álgido, ¿no?, álgido de las guerras de Navarra, ¿no?, la conquista, la incorporación de Navarra a la corona de Castilla, ¿no?, sobre todo en estas fechas de 1512 a 1522, en el que en realidad no se ha estudiado todos estos años, digamos, con la misma homogeneidad, pero digamos que estos son el momento álgido, ¿no?, que causa tanto interés. Y luego está 1524, ¿no?, que es cuando la parcialidad agramontesa finalmente se rinde, ¿no?, y se acoge al perdón general del emperador, ¿no?, del emperador Carlos V, ¿no? Y con eso ya, digamos, esto se presenta como un epílogo, ¿no?, el epílogo inevitable, ¿no?, de la derrota ya a esas alturas, ¿no? Y bueno, ¿no?, es como si se cerrara, ¿no? Todo lo que ocurra después es como una inercia, una especie de colofón que parecería no tener mucho interés, ¿no? Y sin embargo, como veremos, lo tiene. Lo curioso, y esto en realidad ya lo sabemos, no es un descubrimiento mío, las parcialidades navarras no quedan abolidas definitivamente, oficialmente, hasta 1628. En esta provisión, ¿no?, en esta provisión que se publica en el cuaderno de leyes, ordenanzas, provisiones y agravios, ¿no?, de reparos de agravios de las Cortes correspondientes, en el que, a petición de las Cortes, Felipe III, en ese momento, en el trono de Castilla, y de Navarra, con la numeración correspondiente, y en la corona de Aragón, y en Portugal. Bueno, pues
a petición de las Cortes y del Reino, decreta efectivamente que las parcialidades sean abolidas. No solo abolidas, sino que queden como borradas de la memoria, como si nunca hubiesen existido. Y es interesante detenerse en el texto, ¿no? Que es más largo, es bastante más largo. Aquí ponemos un extracto con algunas de las ideas principales, que si me permiten les leeré, ¿no? Dice: estando justísimamente extinguidas en este reino la memoria de las opiniones de viamonteses y agramonteses, opiniones se refiere a parcialidades, es otro término que se utiliza, pero que significa exactamente lo mismo, ¿no? Que antiguamente se llamaban bandos, cuanto a los efectos, porque como es justo, hay conformidad y unión en las voluntades de todos, de suerte que solamente se conoce por el nombre haberlo sabido. Sin embargo, dura siempre algún rastro en las cosas de mayor importancia, y puede ser ocasión de desunirse los que conformes en todo viven con toda paz y acuden al servicio de vuestra majestad con el amor y celo que deben. Por eso, ¿no?, todo este reino suplica a vuestra majestad mande conceder por ley que de aquí adelante no haya distinción ni diferencia de agramonteses ni viamonteses en lo eclesiástico ni en lo secular, ¿no? Sí. Y que la que ha habido hasta ahora, o sea, las divisiones que ha habido hasta ahora, queden extinguidas y confundidas. Confundidas significa ya que no haya distinción, que quede todo mezclado, que no haya división entre agramonteses y viamonteses. Bueno, ¿qué conclusiones primeras podemos sacar de esto, no? La más evidente es que, bueno, las parcialidades sobreviven 100 años después. 100 años después del perdón de 1524, todavía están hablando de parcialidades. O sea, un siglo después todavía hablan de parcialidades, ¿no? Esa es la primera conclusión evidente. La segunda conclusión que podemos sacar es que ha habido una transformación. Algo está pasando, algo ha pasado. Las parcialidades ya no se ven como algo fundamental en la vida del reino, como algo estructurante, ¿no?, de la identidad de la nobleza, sino como una rémora, y por eso piden su abolición. Y la petición es unánime. No solo unánime, sino que una vez abolido, nadie va a echar en falta nunca más. La cuestión de las parcialidades quedará completamente olvidada. Será una cosa del pasado. Y así sucederá durante los siguientes 200 años, hasta que vuelva no a resucitarse las parcialidades, que no se resucitan, sino que el recuerdo, ¿no?, el estudio, el interés por estudiar las parcialidades volverá a revitalizarse en el siglo XIX en un contexto muy diferente. Y es entonces cuando se empezarán a usar las parcialidades de agramonteses y viamonteses como metáforas de la situación política del siglo XIX, no del siglo XV y XVI. Y bueno, eso nos llevaría más lejos, pero ahora nos vamos a centrar en este periodo, ¿no? ¿Qué pasaría? Una tercera conclusión es que si ustedes echan cuentas, resulta que el periodo posterior de las parcialidades es más largo que el periodo anterior, que se supone más importante, ¿no? O sea, el periodo medieval es más breve que el periodo moderno, digámoslo así, ¿no? O tan largo, por lo menos. O sea, ya esto nos debe intrigar, ¿no? Nos debe intrigar. Es evidente, sin embargo, que como ya he mencionado, ¿no?, hay una transformación. Es decir, que si para entonces, para 1628, se abolen las parcialidades sin ningún problema y con pleno acuerdo social en este sentido, es porque efectivamente ya nadie las echa en falta y se ven como una rémora, se ven como una inercia del pasado, ¿no?, del pasado. Por lo tanto, es evidente que las parcialidades en esta época se comportan, tienen una dinámica diferente. En la época, me refiero a esta post-perdón de 1524, tienen una dinámica diferente a las parcialidades anteriores, ¿no?, que son las que conocemos mejor, ¿no?, de la Edad Media, ¿no?, como digo, de la guerra civil del Príncipe de Viana y de las guerras de Navarra, ¿no?, de 1512, 1522, etc. Bueno, esto es un poco
una visión general, ¿no?, para situarse, ¿no?, mentalmente en la problemática. Bien, entonces, partimos de esta idea. Las parcialidades no desaparecen con el perdón, pero es que la enemistad que acaba desapareciendo, el proceso de desaparición, ¿no?, de esa enemistad entre agramonteses y beamonteses que posibilita la abolición, tampoco desaparece. O sea, perdura durante décadas. Pero eso sí, esa enemistad, debido a las circunstancias, se irá transformando en otro tipo de enemistad, ¿no? O sea, se canalizará de otro modo. Y eso es lo que el cronista, ¿no?, el padre Alesón, cronista del Reino de Navarra, a principios del siglo XVIII, hablaría, ¿no?, de cómo las parcialidades sustituirían en sus enfrentamientos, sustituirían las espadas por los papeles. Y ya veremos qué significa eso. Pero veremos que los papeles también pueden ser muy peligrosos. Quizá no tanto como las espadas, pero desde luego no son inocuos. Bueno, para explicar todo esto tenemos que remontarnos a la cuestión del perdón, que es el momento fundador de esta nueva etapa, ¿no? 1524. Bueno, como se sabe, se trata de una rendición voluntaria, es decir, bueno, forzada por las circunstancias, evidentemente, ¿no?, pero voluntaria, negociada. Negociada, además, trabajada la negociación, negociada durante bastante tiempo, en condiciones bastante peculiares, ¿no? Sabemos que los últimos agramonteses están encerrados en Fuenterrabía junto a una guarnición francesa, al mando de un comandante militar francés, que es un noble francés. Pero bien, esta negociación, eso lo sabemos, se hace a espaldas y sin consentimiento de los aliados franceses. Esto es importante, ¿no? Y sabemos que el resultado será precisamente eso, ¿no?, que los agramonteses abandonan a sus aliados franceses y se acogen al perdón del emperador, ¿no? Esto tendrá consecuencias, porque esto, que parece una banalidad, costará la cabeza del gobernador francés. El gobernador francés será detenido por el Francisco I de Francia, será ejecutado por alta traición en Lyon, por haber tenido que entregar Fuenterrabía, sin el permiso de Francisco I, por no haber podido controlar a los agramonteses y por todo esto, ¿no? Bueno, el perdón general, resumiendo mucho, se divide en varias cuestiones, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Uno es lo evidente, que se acogen al perdón general del emperador. Es la aceptación del perdón general del emperador a cambio de jurarle lealtad. El segundo punto del perdón es que todo esto el perdón implica necesariamente que los agramonteses que se acogieran al perdón, que serán al final casi todos, ¿no?, recuperarían todos los títulos, bienes, privilegios, honores, feudos, rentas, etcétera, etcétera, que habían perdido, que les habían sido confiscados durante la contienda, ¿no? El tercer punto es que el emperador se convertía en garante de este acuerdo y que, por tanto, garantizaba que volvieran sanos y salvos al reino, que no serían ni atacados ni por el emperador ni por los beamonteses, que es lo que se temía, ¿no? O sea, el emperador se convierte en garante, ¿no?, de este acuerdo. Y, por último, otra cosa presente que es importantísima en el perdón es el perdón mismo, es decir, el olvido completo de todo lo que se había hecho contra el emperador. O sea, todas las acusaciones de traición y todo lo que conllevó todo el conflicto, fuese lo que fuese, en teoría se olvidaba, ¿no? Esa es la condición del perdón, ¿no? ¿Qué quiere decir olvidar? Pues significa exactamente eso, es decir, hacer como que si nunca hubiese pasado. Esto, como veremos, esto es complicado, ya veremos qué complicaciones trae esto. O sea, hacer como que si nunca hubiese pasado. ¿Esto qué significa?
que los agramonteses, precisamente porque se cogían al perdón, no podrían ser ni castigados, ni perseguidos, ni insultados, ni discriminados por todo lo que habían hecho, ¿no? Eso significa acogerse al perdón, ¿no? Eso significa, la palabra perdón es eso, ¿no? El concepto de perdón implica eso, ¿no? Y en la Edad Moderna esto es un concepto, y en la Edad Media también, esto es un concepto muy importante, ¿no? La cuestión del perdón, ¿no? Este mecanismo del perdón es típico, ¿no? Un mecanismo típico de gobierno que usan y de pacificación que usan los reyes de la época, a menudo, cuando se producen situaciones de este tipo, que es bastante menudo también. Pero, evidentemente, conlleva complicaciones como veremos, ¿no? Pero no acaba aquí el trato, ¿no? El pacto lleva aparejadas más condiciones. Por eso digo que es una capitulación negociada con, como digo, muy condicionada a varios factores, ¿no? El principal, en lo que respecta al Reino de Navarra en sí, es que a partir de entonces se acuerda reservar una cuota fija en las principales instancias e instituciones del reino a los agramonteses. O sea, tenían reservado, solo por ser agramonteses, una cuota fija, pues en la Corte Mayor, bueno, todos en el cabildo de la catedral, etcétera, etcétera. Una cuota que será, depende de la institución, ligeramente inferior a los beamonteses, pero casi a la par, y en algunos lugares a la par. Es decir, en principio, esto se hacía, evidentemente, ¿no?, para contentarles y para que no tuvieran que matarse, ¿no?, por lo que siempre se había matado, ¿no?, que es la influencia, ¿no?, el control del poder en el reino. Así quedaba, digamos, más equilibrado, más repartido, y en teoría no tendrían necesidad de matarse. En teoría, en principio, ese era el plan, ¿no? Pero, por otra parte, hay otra cláusula más, que es que, además de esto, en cuanto a las grandes instituciones, se respeta el statu quo digamos, del reparto del poder, de las parcialidades, en aquellos lugares donde claramente había una alineación hacia un lugar o hacia otro. Por ejemplo, la colegiata de Roncesvalles es agramontesa y seguirá siendo agramontesa. Nadie discute eso. La colegiata de Roncesvalles se reserva a los agramonteses. Otro ejemplo, el regimiento de Pamplona es beamontés y tiene que seguir siendo beamontés. Se respeta como un statu quo. Si tú no te metes en eso, yo no me meto en esto, ¿no? Bueno, como pueden imaginarse, esto supone un cambio profundo en la situación interna del reino, ¿no? A los beamonteses, que son los que han vencido la guerra, que son los que han llegado ahí por la revancha, que tanto habían arriesgado, Ahora resulta que tienen que compartir, ¿no?, el poder con sus enemigos, sus mayores enemigos, ¿no? Esos que se supone que eran los enemigos, que eran los traidores. Claro, los agramonteses decían lo mismo los beamonteses, claro, pero son los que han perdido la guerra. Eso cambia las cosas. ¿Qué ocurre? Que urge compensar a los beamonteses, urge no enfadarles, urge no perder su lealtad, que no está en absoluto garantizada. Lo primero que se hace, se blindan todas las mercedes, todos los cargos de los Beaumont y todos sus aliados y allegados, ¿no? El emperador promete explícitamente al condestable un trato preferencial en todos sus asuntos en la Cámara de Castilla, ¿no?, que es el órgano de mayor intimidad, ¿no?, en el gobierno real, y en los tribunales reales, ¿no? Se destina, para compensarles, una cantidad muy grande, una proporción bastante grande de las rentas reales del reino, a pagar, bueno, pues los salarios, mercedes, gracias a los Beaumont. Y eso perdurará durante todo el siglo XVI, ¿no? Además, al condestable de Navarra se le concede el derecho de ser capitán de una compañía de caballos ligeros, que son con unas 60, 70 lanzas,
de caballería ligera de las guardias de Castilla, es decir, una compañía de soldados capitaneada por el propio condestable de Navarra, pero pagada por Castilla, ¿no? Pagada por Castilla. Y en el que además todos sus componentes no serán soldados reclutados en Castilla, sino serán todos navarros allegados de los Beaumont, ¿no? De los beamonteses. Bueno, se le dan garantías, ¿no? El descontento de los beamonteses no desaparece, pero todo esto logra contenerlo, ¿no? Y de hecho el plan de pacificación pues parece surtir efecto, ¿no? Los agramonteses regresan a sus casas, no son molestados. Bueno, hay alguna serie de fricciones a la hora de recuperar algunas partes de su patrimonio, pero todo acaba en los tribunales reales. Todo se va resolviendo, ¿no? Todo se va resolviendo. ¿Qué es lo que ocurre? Aceptar estas condiciones para el emperador, si ya suponía problemático para las parcialidades, también lo supone para el emperador, ¿no? Entonces cabría preguntarse por qué. ¿Por qué aceptó estas condiciones, ¿no? Que cedía tanto poder a las parcialidades, que cedía cuotas enormes y parcelas enormes de poder a las parcialidades, el emperador? Eso significa que ya no estaban bajo su directo control, que tenía que confiar en lo que hicieran las parcialidades, a quién nombraran, por ejemplo, para los cargos. Ya no estaba todo eso bajo el directo control del emperador, sino, como digo, de las cabezas de parcialidad. Tenía que fiarse de todo eso, ¿no? Bueno, es evidente que esto es la conclusión, la moraleja, ¿no? Que se saca después de todas las guerras que ha habido, ¿no? Todas las guerras. Porque la conclusión que se llega es que conquistar el reino de Navarra es fácil. O sea, no supone ningún problema desde el punto de vista militar, sobre todo si no interviene un ejército francés. Y aún así, pues, fue posible en varias ocasiones. Ese no es el problema. El problema es pacificarlo, ¿no? El problema es contar con el apoyo de sus élites. Y mientras existiese una facción marginada, exiliada, ya lo vimos con los beamonteses, luego lo vimos con los agramonteses, pues esa paz interior sería imposible. Y por tanto sería imposible de mantener el control del reino. Así que, dadas las circunstancias, esta parecía ser la única opción viable, ¿no? Es decir, atraer a las dos parcialidades, pero a cambio dándoles una gran autonomía y un gran poder en el reino. Bueno, como digo, la pacificación, al menos relativa en un principio de las parcialidades, no significó el fin de las parcialidades y, como digo, tampoco de su rivalidad. Al contrario. La capitulación lo que hizo es institucionalizar, ¿no? Oficializar algo que ya existía, ¿no? Que es la división entre parcialidades, pero que ahora de un modo, digamos, casi se burocratiza, ¿no? Se crean como normas estrictas sobre a quién pertenece qué, listas sobre personajes, ¿no? Que deben adscribirse a un bando u otro cuando optan a un puesto determinado. Por lo tanto, se oficializan y se institucionalizan. Esta medida hacía más difícil el gobierno del reino, o sea, permitía, dadas las circunstancias, la pacificación, por lo menos habría esa posibilidad, no se sabía entonces si iba a tener éxito esto, ¿no? Pero habría esa posibilidad, pero, por otra parte, bueno, suponía reconocer una enorme autonomía a las parcialidades, ¿no? Y a sectores amplios del reino, ¿no? Y eso por una parte. Y por otra, suponía reconocer que el problema de fondo en realidad no estaba resuelto del todo, que es la rivalidad entre agramonteses y beamonteses. Es decir, que la situación podía, con el pasar del tiempo o el cambio de circunstancias, volverse a desmandar. O sea, no había garantía de que esto fuese un éxito, de que esto resultase. Es algo que se estaba probando en ese momento, ¿no? Así que, por una parte, los reyes, ¿no? Carlos V tenía que ceder ese poder, por otra parte, tenía que guardar un equilibrio, ¿no? Entre ambas parcialidades. Tenía que, digamos, que conjugar muchos factores, ¿no? Esto era una tarea delicada
una tarea delicada que no estaba en absoluto garantizada. El éxito no estaba garantizado. Y de ahí que en estas décadas, ¿no?, la correspondencia de los virreyes, ¿no?, trasluzca mucha preocupación, ¿no?, por la posible inestabilidad del reino, ¿no?, ya fuera por peligros reales percibidos o simplemente a veces imaginados. Es decir, bueno, por posibilidades, esto podría pasar, ¿no? Bueno, pero al mismo tiempo la división del reino abre una vía indirecta especial de gobernación, ¿no?, del reino, de gobernar, aprovechando la rivalidad entre las parcialidades. Y eso se pondría también en práctica, ¿no? Hay una rivalidad positiva, que podríamos llamar, que es decir, que es hacer competir a las dos parcialidades para ver quién servía más y mejor al rey, ¿no? Y esto porque ninguna de las dos quiere quedarse atrás frente a la otra, ¿no?, por cuestión de honor, pero también porque si los méritos de una eran más reconocidos, esa obtendría más mercedes, más recompensas, más honores, más cargos, más influencia, más poder, y eso la otra facción no lo podía permitir, ¿no? Por lo tanto, se podía crear en algunas circunstancias un círculo virtuoso, hasta cierto punto, ¿no?, porque esto tiene sus límites, de competencia, ¿no?, de competencia a ver quién ofrecía los servicios de modo más eficaz. Eso pasó, por ejemplo, en 1542, ¿no?, en el momento en que hay una amenaza de invasión francesa, de nuevo. Es la primera vez que todo esto se pone a prueba desde 1524 y efectivamente funciona, ¿no? Las dos parcialidades se ofrecen ¿no?, a ayudar, a defender el reino, pero también se emplea esta rivalidad de una forma, digamos, negativa, ¿no? Negativa. Es decir, alimentando la desconfianza entre las dos parcialidades, que no era difícil, ¿no? Ya se odiaban entre sí, ¿no? ¿Qué significa esto? Que alimentando esta desconfianza se podrían vigilarse mutuamente. Una se vigilaba a la otra. Esto haría más fácil, en teoría, ¿no?, descubrir a tiempo intrigas, ¿no?, complots que podrían, ¿no?, teóricamente surgir. Y llegado el caso, siempre se podría contar con una de las parcialidades para enfrentarse a la otra, en un caso extremo. Eso es el de divide y vencerás, ¿no? Bueno, una de las claves para entender la cuestión que estamos tratando aquí es el clima de desconfianza que generaba la división banderiza. Porque, como he dicho, no había ninguna garantía de que todo este sistema funcionase. En 1542 se puso a prueba y funcionó. Pero, bueno, las circunstancias podían cambiar, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no había habido perdones reales con anterioridad al de 1524? Sí los había habido. ¿Acaso la mayor parte de la nobleza agramontesa no había jurado lealtad en otras ocasiones? ¿A uno u otro rey? ¿O incluso a ambos? Nada de esto les había impedido rebelarse o cambiar de rey llegada la ocasión propicia, como habían hecho en 1524. En 1524 abandonan a los Albret y se pasan con armas y bagaje al emperador y dejan tirado a sus aliados hasta el punto que le cuesta la cabeza al gobernador francés. Y, por supuesto, nada de esto había puesto fin a la enemistad con los beamonteses. O sea que motivos para la desconfianza, evidentemente, hay. Y aquí debemos hacer un inciso para desmentir una de las más típicas imágenes populares que hay de los agramonteses en particular, pero también de las parcialidades en general, ¿no? Esta imagen romántica de esos guerreros irreductibles en sus montañas, ¿no? Pero de corazón leal, franco y heroico, ¿no? Que desde el siglo XIX se ha alimentado tanto, ¿no? Bien, esta no es la imagen que se tiene de la nobleza navarra, no solo de la agramontesa, pero especialmente de la agramontesa. No es la imagen que se tiene de la nobleza navarra. Es muy contraria a esta imagen, ¿no? La imagen que se tiene de la nobleza navarra es de unos personajes turbulentos y de poco fiar, ¿no? Interesados en la ganancia de los suyos
sin atender a mayores consideraciones, que se plegaban fácilmente a las presiones externas y que, por tanto, no podía contarse con ellos cuando se necesitaba su ayuda, porque te traicionaban en el peor momento. Esa es la imagen, ¿no? Y eso se repite en muchas fuentes a lo largo del siglo XVI, ¿no? Por poner un ejemplo, mira, el representante de Fernando de Habsburgo, que es el hermano de Carlos V, cuando ya está fuera, ya está en los Países Bajos, Fernando de Habsburgo, pues el representante en la corte castellana le escribe hablando del juramento que hacen los agramonteses, ¿no? En Logroño, si no recuerdo mal. Y acaba, ¿no? Le escribe, bueno, pues han venido estos, ¿no? Estos nobles de parte agramontesa a jurar lealtad otra vez al emperador. Y dice, acaba con un chiste, dice, no sé lo que durará este juramento, pero me parece que son de la calidad, esto es una expresión de la época, un chiste de la época, ¿no? De Rubert de la Mancha, ¿no? Rubert de la Mancha es un personaje como folclórico, en el que se basa después Cervantes para, entre otras influencias, ¿no? Para escribir el Don Quijote de la Mancha. ¿Qué es eso? Pues un personaje picaresco y, digamos, de poco fiar. También tiene que ver esto con la imagen esa, que seguro algunos de ustedes quizá hayan oído hablar, ¿no? Hay un panfleto muy famoso a principios del siglo XVII que circula, que se llaman las aves de España formando cortes, en las que cada región española es representada por un ave, pues un pavo real, el tordo vizcaíno, tal. Y a Navarra le cae en gracia el cernícalo. ¿Y por qué? ¿Por qué se elige el cernícalo para representar a los navarros? Bueno, pues porque el cernícalo es una ave migratoria que va de norte a sur, de sur a norte, según las estaciones y según la conveniencia suya. Bien, esta es la imagen, ¿no? Cerramos este inciso porque de otro modo no se entienden muchas de las cuestiones que aparecen en la documentación, ¿no? Bueno, ya hemos dicho que los agramonteses volvieron a jurar lealtad a Carlos V, fueron completamente perdonados y que, por tanto, nadie podía volver a echarles en cara nada de lo que habían hecho, nada de lo que había pasado. Es como si no hubiese pasado nada. Han pasado guerras, muertes, de todo aquí, traiciones, cambios de lealtad. Aquí no ha pasado nada. Ese es el espíritu del perdón, es ese. Aquí no ha pasado nada. En teoría, evidentemente. En teoría debían ser tratados como cualquier otro vasallo del rey, de su misma procedencia y categoría social. Es decir, debían ser tratados como los beamonteses, sin discriminación alguna. Sin embargo, es evidente que todo el mundo sabía lo que había sucedido antes y durante los años de las guerras. Quién había hecho qué y contra quién y por qué. O sea, eso no se olvida. Esto es una ficción jurídica, ¿no? Ficción jurídica, eso del perdón, ¿no? Nadie se olvida, ¿no?, de lo que ha pasado, ¿no? Es evidente que después del perdón, Carlos V no podía tratarles como traidores. No eran acusados de traición, todo lo contrario, ¿no? Pero es evidente que, dado los precedentes, había motivos para desconfiar, ¿no? Pues bien, la solución adoptada por el emperador fue la de su integración, la de integrarlos, ¿no?, poco a poco, ¿no?, las estructuras de la monarquía española, las estructuras de poder, y ir probando su lealtad, pero de un modo progresivo y siguiendo una serie de pautas. Por una parte se ofrecían, hablamos de los agramonteses, eran traidores, eran desleales, hablan perdón, lo que sea, pero son alta nobleza de la más alta nobleza, ¿no?, que hay en el reino, y por algunos de ellos pues discurre sangre real de Navarra y otros están emparentados también con grandes casas nobiliarias francesas o castellanas. Quiero decir que hablamos de alta nobleza, ¿no? Y por lo tanto, en teoría, estaban reservados para ellos, como para otros nobles, ¿no?, los más altos puestos, dignidades, ¿no? Pues bien,
efectivamente se le fueron ofreciendo a los agramonteses puestos cada vez de mayor responsabilidad y prestigio, pero fuera de Navarra, siempre fuera de Navarra y en lugares alejados de Francia. Esa es la pauta, o sea, fuera de Navarra y lejos de Francia. Y normalmente, o hasta que no pasara un tiempo, sin verdadero poder militar, que no tuvieran verdadero mando militar. El ejemplo más evidente de esto es el propio joven mariscal don Pedro de Navarra, que es el que se rinde en 1524, ¿no? Que empezará siendo, es muy jovencito él, muy jovencito en este periodo, al principio, ¿no? Empezará siendo corregidor de Córdoba, pasaría a ser corregidor de Toledo, después asistente de Sevilla, que es un cargo ya importante, prestigioso, antes de ser nombrado, después de este recorrido, y han pasado años, gobernador y capitán general de Galicia, que esto sí es el primer puesto que tiene con mando militar real, ¿no? Y después su ascenso continuaría ya en ámbito cortesano, ¿no? Cuando sería ya miembro del Consejo de Órdenes, presidente de la Sala de Santiago y miembro del Consejo de Guerra, ¿no? Ya para entonces han pasado ya muchos años, ¿no? Toda una vida, ¿no? Y la integración ya había sido completa, pero como hemos visto, progresiva, siguiendo una serie de pautas muy concretas. Los beamonteses también ocuparían cargos importantes en la monarquía española, incluidos cargos de gran responsabilidad militar, como por ejemplo el que ocupó don Francés de Beaumont, ¿no? Como capitán general del Rosellón, en la frontera con Francia, ¿no? Y que tanto protagonismo tendría precisamente en ese ataque francés de 1542, que acabaría asediando Perpiñán, que en ese momento no era Francia. Bueno, a pesar de todo esto, a pesar de que los agramonteses, en cierto modo, partían en desventaja en esta carrera, ¿no? de iniciar, de competir por los honores, por los cargos, por las posiciones en la monarquía de los Austrias, pues en realidad acabarían ganando o acabarían aprovechando, ¿no? mejor las oportunidades que se les presentaron para ganar más influencia. Y en esto influyeron varios factores. Uno es simplemente, bueno, con el paso de los años supieron demostrar que eran de fiar y se les iban encargando puestos de más responsabilidad y de más prestigio, eso por una parte. Pero luego está las circunstancias, ¿no? Hubo una serie de circunstancias favorables en un momento político delicado que les favoreció, ¿no? Y luego también otra circunstancia adicional que es, bueno, que dio, a veces así, tuvo una generación de brillantes eclesiásticos, ¿no? Que tuvieron un enorme éxito en su época y gozaron de un enorme prestigio, ¿no? Está Francisco de Navarra, que es hermanastro de don Pedro de Navarra, que como ya saben, pues será arzobispo de Valencia, será un reputado teólogo y tendrá un papel muy destacado en el Concilio de Trento, ¿no? Ese concilio que definiría, ¿no? el dogma católico, las prácticas litúrgicas, también en contra de en contestación al desafío protestante, ¿no? Martín de Azpilicueta, ¿no? Que es de una generación anterior, Martín de Azpilicueta, que es uno de los más reputados canonistas, o sea, expertos en derecho canónico de la Iglesia de la época, y que sería muy protegido por diferentes papas, ¿no? Y luego, por supuesto, San Francisco Javier, que aunque no participa en todas estas cuestiones que estamos hablando aquí, porque él enseguida, ya de jovencito, después de estudiar, sabemos que parte para las Indias, ¿no? Claro, pero es que el prestigio que adquirirían los familiares de San Francisco Javier cuando muriera mártir en olor de santidad no se puede describir, ¿no? En un momento en que estaba surgiendo y en pleno auge la Compañía de Jesús, ¿no? Que estaba fundándose y adquiriendo ese gran prestigio que iría adquiriendo la Compañía de Jesús. Así que en ese momento ser pariente de Francisco de Javier no era poca cosa. Pero es que los agramonteses tienen más
familiares que mueren en el oro de santidad, aunque no llegan a ser canonizados, como el joven José Anchieta en Brasil, que también es pariente de Azpilicueta, ¿no? Y muere jovencito en Brasil, ¿no? Y es, bueno, para la historia portuguesa y brasileña es muy conocido, aquí es menos, ¿no? Bueno, todo esto redunda en un gran prestigio, ¿no? Que va más allá de la situación del reino, ¿no? Es un prestigio ya que es reconocido, ¿no? En otros ámbitos mayores, ¿no? Y esto sirve de introducción para el gran conflicto. Dirán, bueno, esto me están hablando de estos, de los otros, ¿y dónde llega la sangre aquí? ¿Dónde está el conflicto? Bueno, pues ahora llega el conflicto, que yo llamaría la gran revancha agramontesa, ¿no? La gran revancha agramontesa de mediados del siglo XVI. Porque es un error pensar que la situación esta de las banderías, de las parcialidades y de sus miembros permaneció estática, ¿no? Durante todos estos años y desde su fundación, y siempre hacían lo mismo y pensaban lo mismo y actuaban del mismo modo. No es así. Bueno, como hemos visto, durante las primeras décadas después de 1524, los agramonteses eran objeto de la mayor desconfianza, tanto por su pasado evidente, su pasado reciente, como por la sospecha de que aún mantenían contactos secretos con la dinastía destronada de los Albret y con las autoridades francesas también, del sur de Francia, ¿no? Sin embargo, a pesar de las sospechas constantes en este sentido, circularon numerosísimos rumores de complots. Pues la mayor parte de estos se probaron sin ninguna base real, ¿no? Y los que sí que tuvieron una cierta base real no implicaban a la alta nobleza, ¿no? Agramontesa, sino a figuras muy secundarias normalmente, ¿no? Pero esto no implica para que se creara un clima, ¿no? De desconfianza, ¿no? Lo curioso es que a partir de, durante un periodo, a mediados del siglo XVI, las tornas cambiaron y empezaron a ser los beamonteses los que empezaron a considerarse sospechosos, desleales, y a recibir todo tipo de acusaciones. Esto no tiene nada que ver con lo que habían hecho los beamonteses. Los beamonteses, igual que los agramonteses, tienen extraños contactos, tienen contactos fronterizos de todo tipo, algunos claros y transparentes, otros no tan claros ni tan transparentes, o algunos de las que en realidad sabemos poco, ¿no? Quiero decir, no ha cambiado nada el modo de actuar de los beamonteses durante estos años. Lo que sí ha cambiado es la campaña, ¿no? El estatus de los agramonteses, que gozaban ahora, a mediados del siglo XVI, que es diferente al de 1524, un estatus que les permitió, como digo, organizar una campaña sistemática de desprestigio y acusaciones contra los beamonteses. Esto es lo que había cambiado. Esto es lo que había cambiado, ¿no? ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo es que el bando perdedor, de repente, acapara tanta influencia como para verter acusaciones gravísimas contra el bando que se suponía leal y vencedor? Pues bien, hay varios factores, ¿no? El primero de ellos es el evidente, es que la enemistad no ha desaparecido, ¿no? O sea, los agramonteses esperan el momento de la revancha. Otro factor es que ya han pasado décadas desde 1524 y ya los agramonteses ya han acumulado un montón de méritos delante del rey, ya han acumulado mucho prestigio, ya hemos visto, ¿no? Tanto dentro de la monarquía como incluso fuera, ¿no? En el ámbito de la Iglesia. Ya están en otra posición moral, ¿no? Para hablar y para ser escuchados, ¿no? Pero hay otro factor más circunstancial, las circunstancias políticas del momento, que los favorece. Aunque los agramonteses, como los beamonteses, tienen parientes, protectores, desde el primer momento, desde siempre, parientes, protectores, aliados en Castilla, no es hasta el ascenso al trono de Felipe II, con los cambios políticos que eso conllevó en la corte, que los agramonteses empiezan a tener
o su voz se empieza a escuchar en la corte, directamente en la corte. Bueno, no nos podemos detener aquí en todos los detalles, que son muy interesantes, pero nos llevarían muy lejos. Pero esto tiene que ver con la caída en desgracia del hasta entonces más poderoso cortesano, que es el duque de Alba, y por tanto también de sus partidarios allegados en la corte, que son desde la conquista y antes los protectores del condestable de Navarra y los beamonteses. El duque de Alba actúa como un protector del condestable de Navarra y los intereses beamonteses, así que la caída del duque de Alba significa la caída de los intereses beamonteses en la corte. Hasta aquí dices, bueno, pues qué mala suerte, ¿no? Pero al mismo tiempo se produce el ascenso del príncipe de Éboli, que es el gran rival del duque de Alba, como favorito de Felipe II en la corte, cuyos partidarios están vinculados estrechamente con los agramonteses. No es que los agramonteses tengan mucho peso en la corte, no lo tienen, pero los amigos de los agramonteses sí. Los amigos castellanos de los agramonteses sí tienen peso en la corte, muchísimo. Esto debe ponerse también en relación con otro factor de influencia indirecta, que es, como digo, el prestigio y la influencia que empiezan a adquirir los jesuitas, que acaban de fundarse. Una orden nueva, con un espíritu nuevo, el espíritu de la contrarreforma. Bien, los agramonteses, por motivos familiares, desde muy pronto quedan vinculados a los jesuitas. Y esto también redunda en un gran prestigio. O sea, cuando los agiógrafos, los que redactan las primeras vidas, ¿no?, de santidad de Francisco de Javier, acuden a Martín de Azpilicueta a preguntarle sobre su vida, ¿no? Y hay cuestionarios, dicen, entonces, ¿cómo era Francisco de Javier? ¿Y cómo era su familia? ¿Y qué hacían? Y bueno, ven por dónde va el prestigio, ¿no? El prestigio enorme, ¿no? Y por último, el último factor, que es fundamental y está estrechamente vinculado a esto que acabamos de decir de la corte, ¿no?, el cambio de poder en la corte, es que de repente llegan a Navarra virreyes estrechamente vinculados al bando agramontés. Porque sí, los agramonteses están muy emparentados con la nobleza castellana, como los beamonteses. Lo que pasa es que no están emparentados con la misma nobleza castellana. Están emparentados con diferentes linajes, ¿no? Y estos son los duques el duque de Alburquerque, ¿no?, don Beltrán de la Cueva, y su hijo, don Gabriel de la Cueva, ¿no?, que entre los dos son virreyes entre 1552 y 1564. Bueno, no hay que olvidar que el mariscal don Pedro de Navarra se llama en realidad don Pedro de Navarra y de la Cueva, porque su madre es Mayor de la Cueva y Mendoza, que es la hija, a su vez, del primer duque de Alburquerque. Sí, ese que dio el apodo a la Beltraneja. Pues sí, también es pariente de don Pedro de Navarra. Pero don Pedro de Navarra muere en 1556 y deja una hija como heredera, ¿no? Por eso no puede extrañarnos que justamente en ese periodo sea don Beltrán de la Cueva, este duque de Alburquerque, el que en realidad actuase como líder del bando agramontés, a todos los efectos, incluido la tradicional inquina contra los beamonteses. No hay que olvidar también otras paradojas de la historia, que este mismo don Beltrán de la Cueva, que ya tiene su edad, cuando era jovencito, fue el capitán general del ejército que asedió Fuenterrabía. O sea, don Pedro de Navarra, cuando era un adolescente, se rindió a este don Beltrán de la Cueva, que es su estrecho pariente. Y este estrecho pariente es precisamente uno de los grandes protectores de los agramonteses en la corona de Castilla, ¿no? Bueno, así explicamos entonces la pinza, ¿no?, la pinza entre la corte y el virreinato y el reino, ¿no?, que ejercerían en esta época contra los beamonteses. O sea, los beamonteses de repente, de la noche a la mañana, empiezan a ser acusados de espionaje, de colaborar con el príncipe de Bearn, que ya son protestantes para esta época,
el príncipe Bear, claro, los descendientes de la dinastía destronada de Albert, que ahora emparentaría después con la Casa de Borbón en Francia. El condestable de Navarra empieza a ser tratado con desconfianza por las autoridades, algunas autoridades reales, se le ponen en entredicho algunas mercedes, algo inaudito, ¿no? Algunos derechos adquiridos en el reino se le empiezan a discutir. Y luego, por último, surge un conflicto muy grave entre Pamplona y el virrey, entre el gobierno municipal de Pamplona, mejor, y el virrey don Beltrán de la Cueva, porque lo que intenta don Beltrán de la Cueva es cambiar el modo en el que se elige el gobierno municipal en Pamplona, ¿no? Porque, como hemos dicho, el gobierno municipal de Pamplona está controlado por los beamonteses. Entonces, hasta entonces, ¿cómo se elegían? Sin entrar en detalles. Por cooptación. Es decir, los que abandonaban el cargo nombraban a los que iban a ocuparlo después. Por lo tanto, todo quedaba en familia y en casa, todo quedaba atado y bien atado. Y eso es lo que permite siempre que sean los mismos los que gobiernen, ¿no? El mismo bando beamontés. Lo que se introduce ahora es una reforma que tiene una palabra un poco rara, que es la insaculación. La insaculación, una palabra de la época, en el que se creaba como una especie de sorteo para elegir a los cargos, una especie de sorteo entre una lista cerrada de grandes familias, de élites, que elaboraba el virrey con consentimiento del rey, se supone, y que por tanto podían caber ahí beamonteses, agramonteses o gente poderosa que pasaba por allí. Se acabó el dominio, esto suponía que se acabó el dominio beamontés del Ayuntamiento de Pamplona, que es pues el corazón del reino. Y esto lo saben. Y esto crea conflictos muy graves y tensiones muy graves, ¿no? Bueno, no entraremos en más detalles. Solo decir que esta campaña de desprestigio pues, se prolonga, ¿no? Se prolonga también con don Gabriel de la Cueva, que es el sucesor, ¿no? El hijo y sucesor de don Beltrán de la Cueva. Y en realidad no se acaba esta hostilidad contra los beamonteses hasta que muere el príncipe de Éboli, en la corte, en Castilla, en Madrid, y la inmediata caída en desgracia de su partido poco después, ¿no? O sea, todo esto viene relacionado, ¿no? Y esto implica que ya empiezan a nombrarse virreyes que no están vinculados al bando agramontés. Se podría presuponer que esto es volver un poco, ¿no?, a la situación anterior, a este paréntesis, ¿no?, de hostilidad contra los beamonteses. Y es así, lo que intentan los beamonteses es recuperar, ¿no?, la iniciativa y volverse a vengar de los agramonteses. Y tienen una as en la manga a su favor, porque Felipe II, que ha visto todos estos jaleos y ve que la situación del gobierno de Navarra es muy complicada, que tiene muchos vericuetos, que no te puedes fiar mucho, bueno, pues nombra un consejero especial para asuntos navarros, para que le asesoren asuntos navarros. Y este consejero especial es don Francés de Álava, que es un personaje muy prestigioso, que será embajador en Francia suyo, es un militar muy reputado, un experto en artillería, escribirá un tratado de artillería muy famoso, un tío con mucha experiencia política y militar, solo que tiene un pequeño defecto, que es un beamontés hasta la médula, porque él se llama en realidad don Francés de Álava y Viamont. Por parte materna es beamontés, ¿no? Pero beamontés, muy beamontés. ¿Qué pasa? Que todos los informes, toda la información relevante durante este periodo, en los años 70, siglo XVI, pasa por manos de don Francés de Álava y Beaumont y él tiene que elaborar un informe sobre las cuestiones más candentes del Reino de Navarra. Pues bien, estos informes están obviamente muy teñidos de una visión muy parcial, ¿no?, muy banderiza, muy beamontesa. Sus opiniones están totalmente sesgadas. Y además, todos sus informantes y sus agentes en el reino, porque él está en la corte, él no está aquí, pues son beamonteses, pero muy beamonteses.
tanto que llega a elaborar una lista negra de personas, ¿no?, de altos nobles, en los que el rey no debía confiar y, por lo tanto, no debía concedérsele nada de nombramientos, ni de mercedes, ni nada, ¿no? Casualmente esa lista solo está compuesta por agramonteses, ¿no? Por agramonteses. Bueno, esta situación, sin embargo, no llega, o sea, el plan Beamontés no llega a fructificar, no llega a dar el fruto que ellos querían, porque efectivamente los virreyes que llegan ya no son como los de antes. Y en este sentido tiene un papel fundamental un personaje como Vespasiano Gonzaga. Vespasiano Gonzaga, que es virrey de Navarra entre 1572 y 1575, que es italiano, como pueden apreciar, de una rama colateral de la familia Gonzaga, duque de Trayetto, entre otras cosas. Bueno, pues tiene un papel fundamental en, digamos, desenmascarar, ¿no?, a don Francés de Álava de Viamont y en abrir, digamos, ¿no?, en abrir los ojos en la corte y a Felipe II sobre los peligros de la desinformación banderiza, ¿no?, de lo delicado y peligroso que era confiar en una sola fuente de información, porque desde aquí a cada paso todos mienten más que hablan, ¿no?, y todos tiran para su lado. No te puedes fiar de nadie, ¿no? No te puedes fiar de nadie. Bueno, ustedes dirán, bueno, pero esto de la difamación, de hablar, sí, al final, sí, esto es hablar, pero ¿qué impacto tiene real, ¿no? Que son palabrerías, te pueden insultar, te puede sentar mal, ¿no? Pues no, evidentemente esto tiene un impacto muy grande en una sociedad. Si lo tiene hoy en día, pues imagínense entonces, una sociedad fundada sobre todo, ¿no?, el status nobiliar, en el honor, ¿no?, en las virtudes del honor, de la lealtad, del servicio al soberano. Ser tachado de desleal tenía serias repercusiones, sobre todo si no solo eras tachado, sino es que creían esas acusaciones. Y hay varios ejemplos en los que estas acusaciones tienen consecuencias serias. Y hay uno muy espectacular, que es el del marqués de Falces, Gastón de Peralta. Pues bien, Gastón de Peralta es nombrado en 1566, bueno, en 1565, pero en 1566 es nombrado nada más y nada menos que virrey de Nueva España. México, nada más y nada menos que virrey de Nueva España. ¿Qué pasa? Que aterrizará en Nueva España en un momento muy delicado en el que había acusaciones de un complot político dirigido por el hijo de Hernán Cortés, que es un mestizo, es mitad español, mitad indígena, que es el heredero de Hernán Cortés y por tanto es el marqués del Valle de Oaxaca, en el que los colonos españoles quieren nombrar. Lo que se les acusa es esto, ¿no? Lo que hay de realidad pues es siempre ambiguo de saber, ¿no? Se les acusa a estos de este complot de querer nombrar al hijo de Hernán Cortés rey de México, de México, en connivencia con los franceses que por entonces están intentando instalar colonias en Florida, la actual Florida. Franceses hugonotes, franceses protestantes. Bueno, el complot se destapa, hay unos escándalos, hay unos procesos, bueno, y se ve, aterriza en medio de ese complot y probablemente fue manipulado así también la cuestión. Bueno, el caso es que recaen acusaciones contra él gravísimas de querer favorecer este complot. Y por eso él tiene el raro privilegio de ser uno de los virreyes de Nueva España de más breve mandato, solo unos meses, entre 1566 y 67, porque en cuanto se destapa esto, el rey le ordena regresar a rendir cuentas, que es equivalente a una destitución ignominiosa. Bueno,
Gastón de Peralta sería exonerado de todos los cargos, o sea, no sería declarado totalmente inocente, pero el daño ya estaba hecho a su reputación. O sea, nunca más. No es que dijeran, bueno, nos hemos equivocado, puede volver usted a ser virrey. No, el tren pasó. El tren pasó y se acabó. Por lo tanto, ven que esto puede tener serias consecuencias. Y esto es una cita de un cronista posterior a los hechos, en el que explica cómo se había usado, ¿no?, el origen familiar del marqués de Falces para acusarlo, ¿no?, acusarlo de esta connivencia con los franceses para favorecer este complot, ¿no? Lo cual es curioso, ¿no? Y luego está, por supuesto, el caso famosísimo de Martín de Azpilicueta, ¿no? Martín de Azpilicueta, que es este canonista prestigiosísimo, que reside ya en Roma, está bajo la protección del Papa, es famosísimo en toda Europa, ¿no? Sobre todo en toda la Europa católica. Es prestigiosísimo, es autor de muchísimas obras, ¿no?, de derecho canónico y de otras cuestiones. Bien, la pregunta que se hacía la gente es, ¿cómo es que Martín de Azpilicueta, siendo tan listo, tan prestigioso, habiendo vivido además tanto, ¿no?, es que no ocupa un alto cargo en la monarquía española? ¿No debía ser ya arzobispo de Toledo, o por lo menos, o yo qué sé, o tener un alto cargo en los consejos? Se empieza a circular el rumor, se habla de que todo esto es porque el rey está descontento con él, en parte por su vinculación con los agramonteses, ¿no? Pero es que los rumores son tan grandes que él se ve obligado a publicar un panfleto defendiéndose de esas acusaciones, que es esto que se llama apología, ¿no? Que es un panfletito corto que él publica como anexo a otras obras, ¿no? Y en el que, bueno, él explica su posición. El que niega que esto sea verdad, él niega, no que no esté vinculado a los agramonteses, eso, él no reniega nunca de eso, ¿no? Lo que reniega es que, bueno, que Felipe II lo haya tratado mal, y que por supuesto que él no era ningún traidor, y que, bueno, y ahí está su famosa declaración de que el mundo no debe dividirse en parciales de este bando o de este otro, sino que solo hay dos parcialidades en el mundo, los que defienden el mal y los que defienden el bien, ¿no? Bueno, no entraremos en más detalles, pero para que vean que esto luego acaba teniendo su repercusión. Bueno, a pesar de todo este intercambio que de acusaciones y las consecuencias que hemos visto que podían ser serias, que se producen en ambas direcciones, pero lo cierto es que el bando agramontés es mucho más vulnerable a estas acusaciones. O sea, se encuentra en una situación de desventaja por motivos obvios, porque siempre se podrá sacar a relucir episodios de las guerras de Navarra en las que ellos son el mando perdedor, claro. Y por lo tanto siempre se puede decir, no, en el fondo querían a la dinastía, en el fondo. Y eso que han pasado muchísimas décadas desde entonces, ¿no? ¿Qué sentido tienen estas acusaciones? Pues estas acusaciones mutuas se basan en la perpetuación de esta memoria de la deslealtad, ¿no? En este caso, sobre todo, agramontesa. ¿Qué es quién perpetúa esta memoria? Pues son los beamonteses. Los beamonteses son los más interesados en que este relato continúe vivo y lo renuevan cada vez que tienen ocasión. ¿Por qué? Porque recordar que hay un bando traidor, del que no te puedes fiar, significa recordar que hay un bando leal, al que debes premiar, al que debes considerar mejor. Y esto se perpetúa, ¿no? Se perpetúa durante mucho tiempo, incluso cuando ya los agramonteses se han dado pruebas
más que suficientes de su lealtad a los Habsburgo, a los Austrias. De tal modo que a partir de los años 70 del siglo XVI empieza a ponerse en cuestión la legitimidad de este sistema de división banderiza del reino, ¿no?, que había puesto en práctica el emperador en 1524. A partir de entonces, más que de una medida pacificadora aceptable, si no ideal, al menos aceptable, comenzaría a percibirse como una perversión política, ¿no?, algo que se había impuesto pero que no debía imponerse más, ¿no? Esto tiene que ver también con los cambios que se van operando. Hemos dicho ya, ¿no?, que con el paso del tiempo todas estas élites navarras participan muy activamente en todos los frentes, en todos los ámbitos geográficos del Virreinato de Nueva España, al servicio de la corona. Y estaban ya totalmente identificados, ¿no?, con su causa y sus valores, ¿no? Y ya tenían una hoja de servicios que presentar, pruebas que presentar. Ya no eran intenciones, sí, yo te prometo que cumpliré, sí, ya veremos, ¿no? Eso por una parte, pero también habían perdido operatividad porque ya los linajes navarros de esta alcurnia ya no operaban en términos, digamos, regnícolas solo en Navarra, ¿no? O sea, sus horizontes eran ya mucho más amplios. Estaban relacionadas con la corte y enseguida, además, emparentarán o continuarán emparentando, porque hemos visto, continuarán emparentando con alta nobleza castellana, especialmente aquella más vinculada con la corte. Esto es importante, con la corte. Con lo cual esto evidentemente ya redimensiona, ¿no?, su mundo político y sus intereses. Sabemos, ¿no?, que por expreso deseo de Felipe II, o sea, esto fue una orden de Felipe II, Jerónima de Navarra, que es la heredera de don Pedro de Navarra, del mariscal de Navarra, y su heredera, ¿no?, su única heredera, casaría con Juan de Benavides, que es gentilhombre de la Cámara de Felipe II, es decir, un hombre de confianza en la corte de Felipe II. Y cuando éste muriera, también ordenaría que se casara con otro segundón de la alta nobleza castellana, que es Martín Fernández de Córdoba, ¿no? Y del mismo modo, Brianda de Beaumont, que sería la heredera del condestable de Navarra, por el parte del bando beamontés, se casaría, como se sabe, ¿no?, con Diego Álvarez de Toledo, que en realidad es el tercer hijo del duque de Alba, y que no estaba previsto que él fuera el duque, que heredara el título ducal, pero las circunstancias hicieron que al final, efectivamente, ¿no?, don Diego Álvarez de Toledo se convirtiera en duque de Alba y en condestable de Navarra, ¿no? Esto evidentemente cambia, redimensiona, ¿no?, las cosas, ¿no? Bueno, concluyendo ya, no les aburro más. A partir de entonces, ¿no?, la rivalidad banderiza, a partir de estas últimas décadas del siglo XVI, ya tiene más que ver con el interés de los beamonteses por perpetuar, ¿no?, la memoria de la deslealtad agramontesa, que era ya cada vez un pasado, cada vez que pasaba el tiempo, cada vez más lejano, para seguir siendo la facción privilegiada en el reino, ¿no? Pero, sin embargo, ya para principios del siglo XVII ya es claramente perceptible que la división banderiza es ya más una cuestión de inercia, casi como una formalidad burocrática a la que había que atenerse en virtud de lo capitulado en 1524, que una realidad política operativa, ¿no? Y es por eso que cuando se llega ya por fin, años después, estamos hablando de 1628, o sea, es con bastante posterioridad, se llega a ese momento de la abolición, pues la abolición será finalmente aplaudida por todos. Nada, muchas gracias. Bien, bueno, pues muchísimas gracias a Fernando Chavarría por abrirnos ventanas nuevas hacia las consecuencias del conflicto en el siglo XVI-XVII, y se abre un turno de preguntas. Si alguno está interesado en que profundice el ponente en alguna de las cuestiones que han quedado pues sin resolver o más en el aire, pues ahora tiene la oportunidad.
Le explico porque usted asume, ¿no?, la versión beamontesa, ¿no?, de la rebelión del príncipe de Viana. Hay otro bando, que es la Agramontés, que decía exactamente lo contrario, ¿no? En el momento de la rebelión del príncipe de Viana, ¿no?, o de la guerra del príncipe de Viana, o de la... sí, esto es una cosa que se puede discutir, ¿no? Él se rebela contra su padre, usted puede decir, pero es legítimo. Sí, sí, efectivamente, es legítimo, pero se rebela contra el poder de su padre. Su padre ocupa el trono durante 10 años sin que nadie le moleste, ni siquiera el príncipe, y 10 años después decide, pues ahora me rebelo. Hay, por supuesto, muchas circunstancias que incluyen, muchas circunstancias políticas, dinásticas, aparece doña Juana Enríquez, aparece un bebé llamado Fernando, futuro Fernando Católico. Aparecen circunstancias que complican la situación y que explican por qué 10 años después se le ocurre al príncipe de Viana que quizás es el momento de rebelarse, ¿no? Bueno, podemos entrar en eso, pero no es el tema yo que voy a tratar. Pero evidentemente, pues esos beamonteses hemos visto que luego cambian de bando una vez, o sea, cambian no de bando, ¿no? Los beamonteses siguen siendo beamonteses, o sea, en realidad los bandos siguen siendo los mismos. Lo que cambian es de causa, ¿no?, según ellos ven que conviene o no a sus intereses, ¿no? Y van ahí. Bueno, eso es por una parte. Luego la cuestión esta de que si son castellanos, españoles, en realidad, bueno, esto nos llevaría muy lejos y tendríamos que dar una lección de historia medieval también, porque esto es una cuestión terminológica que no tiene nada que ver con el término España, sino con el término nación, como se entendía en la época. Las palabras tienen su historia, los términos tienen su historia también, ¿no? Entonces, lo que se entendía en la época por nación, a mí yo digo lo que se entendía por España también, en la época, como lo que se entendía por Navarra también, en la época, es diferente a lo que se entiende hoy en día, ¿no? Eso por delante, ¿no? ¿En esa época existían las naciones? Sí. Sí, se habla, sí, además existe el término, se habla de nación, español, la nación, tal. La cuestión es que el término nación no significa lo mismo entonces que ahora. Entonces eso puede dar pauta a causa de confusiones, a veces interesadas, a veces no interesadas, a veces ingenuas, a veces... Bueno, es una cuestión compleja, evidentemente, esta, ¿no? El término nación en esta época, y lo puede ver usted, mira, si consulta el Tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias, editado en 1606, mire cómo define nación. Y nación, porque existe el término nación, nación significa solamente un lugar y la gente que vive en ese lugar. Un lugar de cierta extensión que podría ser identificable, ¿no?, que tiene una historia, cualquier cosa. Una nación es la India, es una nación. Las Indias, figúrese, es una nación. Navarra es una nación, sí. España es una nación, sí. Cualquier cosa puede ser una nación. Cualquier cosa, cualquier lugar puede ser una nación. ¿Tú de qué nación eres? Soy de nación... Es más, no hay contradicción. Usted puede ser de nación Navarra, siendo Navarra un reino autónomo, soberano, independiente, y al mismo tiempo decir, soy de nación española, sin ninguna contradicción. ¿Por qué? Ya le explico por qué. Porque el término nación en esa época es un término descriptivo que no tiene ninguna connotación política ni jurídica. Es decir, ser de una nación no implica ningunos derechos, ni ningún programa político, ni nada. Simplemente que tú eres de un lugar. Por eso se habla de naciones indias, ¿no? Las naciones indias, las naciones chichimecas. ¿Qué significa eso? Pues son los indígenas que viven ahí y, bueno, nosotros los identificamos como los chichimecas, los toltecas, y así sucesivamente, ¿no? De nación alemana se habla en esta época también. ¿Qué es la nación alemana? ¿Hay nación alemana? Nación italiana, se habla de nación italiana también. ¿Existe Italia? Sí, que existe Italia. Se llama una cosa que se llama Península Italiana. ¿Qué ocurre cuando llegamos a España? Si usted abre cualquier crónica medieval, cualquiera, elige una al azar, incluidas las navarras. Es más, le voy a decir más, este documento igual le va a gustar más. Si usted abre el Fuero General de Navarra, el primero, el Fuero Viejo, ese de Teobaldo, ¿no?, de Champaña, en su preámbulo
en las 3 primeras líneas, empieza a hablar de España. España. Empieza a hablar de España. Y todo el preámbulo habla de España. ¿Qué es España? Pues es muy fácil de definir España. En este caso, en otros casos no sé, pero en este caso de España es muy fácil. España es Hispania. Hispania. ¿Saben qué es Hispania, no? La Hispania romana. O sea, los inventores de Hispania son los romanos. Antes de los romanos no existía ni España ni nada. Existía una cosa que nosotros sabemos ahora por las imágenes vía satélite, que es la península ibérica, que tiene unos límites y tal y cual, ¿no? Bueno, los que dan una unidad a ese concepto, los que inventan el concepto de España son los romanos, que la convierten en una provincia, en una entidad dentro de su imperio, no como una entidad soberana, sino una unidad coherente administrativa dentro del imperio romano, como está la Panonia, la Galia, y, yo sé, pues todos los, ¿no? El Egipto, la Siria. Bien, pues está Hispania también, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se convierte el concepto de Hispania administrativo romano, se convierte en un concepto que implica un reino que se supone autónomo. No hablamos todavía de nacionalidad, no estamos hablando de eso, porque hemos visto que nacionalidad, o sea, nación, el pertenencia a un lugar puede ser cualquiera, de cualquier modo, de cualquier modo, ¿no? De cualquier forma, sin ningún tipo de implicación política ni jurídica, ¿no? Pues estos son los visigodos que llegan al Imperio Romano y se instalan allí por la fuerza al principio, y después los romanos dicen, bueno, ya que estáis por la fuerza, pues quedaros a buenas y llegamos a un acuerdo. Y se quedan ahí, y son los que mandan en Hispania, cuando todavía es Imperio Romano, los que mandan en Hispania no son los romanos, sino son los visigodos, ¿no? Que han entrado ahí y se han instalado por la fuerza. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Imperio Romano cae, que se crea un vacío de poder y se quedan solo los visigodos, que ya mandaban en Hispania, y dicen, bueno, pues ahora somos un reino, el reino de Hispania. Y así es donde surge esa idea de que Hispania podría ser un reino. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, estoy alargándome muchísimo, pero llega la invasión musulmana. Usted coge al azar, cualquiera sin excepción, cualquier crónica medieval, castellana, navarra, catalana, es igual, y verá que en los primeros capítulos, después de hablar de Noé, de Adán y Eva y de Noé y tal, los primeros capítulos hablan de la pérdida de España. Así, con esos términos, la pérdida de España. ¿Qué significa la pérdida de España? La invasión musulmana, ¿no? Cuando este reino visigodo se derrumba, colapsa y desaparece, ¿no? Y eso de la pérdida de España se queda ahí como una especie de mito fundador político, ¿no? O sea, eso desaparece, pero la memoria de eso no desaparece, ¿no? Eso está en todas las crónicas, cualquiera. En la de Eugi, ¿no? Aquí, por hablar de navarros, ¿no? En la del Príncipe de Viana está también esto, todo está. Y, como hemos dicho, en los fueros generales de Navarra, el preámbulo justificatorio de los fueros, o sea, ¿por qué escribimos los fueros? Vamos a explicároslo en este prólogo. La pérdida de España, ¿no? Entonces, esa idea está allí, ¿no? Con el tiempo, con el avanzar de la Edad Media, esa idea vaga se va convirtiendo en una idea más concreta, ¿no? Que tiene que ver con las campañas de reconquista y tal. Esto es muy complicado porque en realidad no hay una campaña de reconquista, es un caos de relaciones políticas y militares que se prolonga durante siglos. O sea, esto es una interpretación que se va haciendo, ¿no? En aquel tiempo, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo. Lo que ocurre en la realidad es mucho más complejo y mucho más ambiguo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Bueno, ahora nos movemos muy adelante y ya nos encontramos con los Reyes Católicos, ¿no? Reyes Católicos que conquistan Granada. Si ustedes tienen en cuenta esta historia, que es la historia que tienen ellos en mente, los Reyes Católicos y todos los eruditos, la gente que ha estudiado en la época, tiene esta idea en mente, sabe de memoria toda esta narrativa, pues se puede ahora entender por qué 1492 se vio como una especie de milagro providencial en el que, porque el Reino de Granada no era ni un peligro, ni una molestia, o sea, fue muy difícil conquistarlo. La guerra fue muy dura, muy sangrienta. Pero el Reino de Granada era ya una cosa absolutamente marginal, ¿no? Y políticamente eran vasallos del rey de Castilla, les pagaban tributo.
para que no les hicieran daño, las parias famosas, ¿no? O sea, absolutamente no había ninguna necesidad ni siquiera de conquistarlo, ¿no? O sea, bueno, se conquistó el caso, entra en otras cosas, y los contemporáneos lo consideraron como una especie de milagro providencial. Y, por supuesto, reyes católicos promovieron esa imagen, por motivos obvios, ¿no? Por interés, ¿no? 700 años después, España es restaurada en parte. ¿Por qué digo en parte? Porque el concepto romano de España y el concepto medieval de España y el concepto renacentista de España y el concepto hasta el siglo XVII de España incluye a Portugal. O sea, Portugal es España. Y los portugueses en esta época, en el siglo XV y XVI, se llaman a sí mismos españoles. ¿Por qué? Ellos no estaban pensando en nuestra nación española, ellos estaban pensando en nosotros venimos de aquella España romana, visigoda, igual que los castellanos, igual que los catalanes, igual que... Entonces, simplificando, si se puede simplificar algo así, pues eran las dos cosas, pero es que los navarros eran las dos cosas. Los navarros... Mira, le voy a dar un ejemplo que le va a gustar. El Medrano, Velas de Medrano, cuando está asediado en Fuenterrabía, esto están los papeles de Rena, y están desesperados porque ellos confían en que va a llegar la ayuda de Francia, que no llega, y eso es lo que precipita después la negociación en Fuenterrabía, el que han sido... les han tirado debajo del autobús. Velas de Medrano habla de esto, precisamente. Oh, sorpresa, habla de esto. Ahora estoy citando de memoria, pero hace referencia a esto, ¿no? A los navarros como españoles, pero no españoles. Usted no tiene que tener en mente en que ya estaban pensando en esa nación que surgiría en... No. Ellos, cuando hablan de España, hablan de esta idea que le he dicho yo, ¿no? De esta toda idea que se remonta. Es como una especie de nación retrospectiva. ¿No? Es una nación que en vez de proyectarse al futuro, se proyecta hacia el pasado, digamos, ¿no? Del pasado, ¿no? Y en este sentido, si usted, insisto, si ve el prólogo de los fueros de Navarra, o sea, ya el documento más navarro que eso no puede ser. La crónica del príncipe de Viana, la crónica del obispo de Ugi, verá que todos parten de la misma narrativa, ¿no? El caso del príncipe de Viana, y no quiero alargarme aquí, mezcla esta narrativa, que es la tradicional de los reinos hispanos, con la narrativa francesa, ¿no? Porque él es de doble, ¿no? Él proviene de sangre castellana y sangre francesa, la narrativa francesa de Carlomagno y patatín y patatán, ¿no? Y él hace una especie de fusión de mixto extraño, ¿no? En su crónica, para reivindicar pues, que es rey por las dos partes, ¿no? Por parte española y por parte francesa. Es doblemente rey, ¿no? El príncipe, eso es, el propósito de la crónica del príncipe de Viana es eso, reivindicarse como rey, ¿no? Legítimo de Navarra. Y yo no sé si ya me he alargado. Lo que quiero decir es que es diferente. O sea, si usted quería que yo le contestara, no, sí, porque es como hoy. Pues no es como hoy, evidentemente no es como hoy. Es una buena pregunta, eso es una buena pregunta, a veces de difícil contestación, porque evidentemente en las cuestiones así más políticas, esto no es una democracia, amigos. Esto no tiene nada que ver con lo que entendemos hoy en día de una nación, no. Entonces, efectivamente, lo que tiene que decir el pueblo interesa en general poco. Lo que pasa es que efectivamente en ciertos momentos se puede ver, ¿no? Respecto a lo que estoy tratando aquí, no pues hablar de muchísimos casos, de muchísimas cosas, ¿no? Una cosa que sí queda clara es que esto de la división del poder entre las parcialidades causa muchas fricciones con los pueblos, porque esto implica, como ya hemos dicho, otorgar una enorme autonomía a las parcialidades para actuar en sus feudos, y en algunos casos, como en el regreso de los agramonteses, suponía que esos pueblos que habían vivido, no libres, es decir, pero bajo la protección del rey, en el realengo, de repente
debían volver a ¿no? al estatus feudal señorial del señor X, ¿no? Porque antes de la guerra eso había sido de ese señor. Entonces, en virtud de esos pactos, debía, digamos, que restituirse la situación anterior. Esto causaba muchas tensiones con los pueblos que acudían a los tribunales a evitar esto, ¿no? A reclamar. Nosotros hemos vivido años sin estos tipos aquí, que bueno, es que estos tipos, telita con estos tipos, y ahora tenemos que volver porque ustedes han pactado esto, ¿no? Y entonces, ¿con qué derecho? Entonces, ahí hay pleitos en el que los pueblos reclaman continuar siendo de realengo, es decir, bajo la protección del rey y no cedidos, ¿no? Enfeudados a estos señores, ¿no? En algunos casos lo consiguen, en otros no. Esto permite al rey, da más poder al rey, ¿no? Porque el rey se presenta como juez de todos, ¿no? De los parciales, y dices, bueno, pues vamos a hacer justicia, vamos a escuchar a las partes, ¿no? Y esto es una forma también de debilitar el poder de las parcialidades, ¿no? Es decir, mientras más gente acudiera a reclamar a la justicia real por causas de este tipo, pues das más protagonismo al rey, que es al final el que tiene que decidir, ¿no? El que tiene que arbitrar, el que tiene, ¿no? Puede juzgar, el que puede, bueno, vale, te cedo esto, pero esto no, esto... De repente le das como pie para él poder intervenir, ¿no? El rey en este tipo de cuestiones. Pero es una pregunta interesante, efectivamente. En general, la gente no está muy a favor de la cuestión banderiza, que es sobre todo una cuestión nobiliaria, sobre todo una cuestión nobiliaria. Hay euskaldunes en los dos bandos, pero en los dos bandos también hay gente que no habla euskera, también. Y la cuestión, hay un mito sobre los líderes banderizos, bueno, depende de qué líderes banderizos, que hay varios, ¿no? Pero quiero decir, los Beaumont y estos son de sangre francesa de Francia, no de Biarritz, de por arriba de Francia, ¿entendido? O sea, quiero decir que ellos, sus orígenes familiares no los vinculan aquí. Sus orígenes familiares están en las casas reales de los Évreux y a través de los Évreux con la Casa Real Francesa. Y ellos están muy orgullosos de eso, ¿no? Y eso es una de la legitimidad central de su prestigio y su poder en Navarra, viene de eso. Viene de que son de sangre real y han acumulado pues ese prestigio, ese poder a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que ya después de todo este debate podemos dar por concluida la sesión y agradecerle a ponentes su interés. Gracias.